Ovillarse cuando duele. Hay días en que nos volvemos tejido, que no sabemos cómo estar en el mundo. La vida se desteje, no sabemos qué hacer. Se vuelve enredo, urdimbre, caos, desespero. Esos días yo me ovillo. No para escapar del mundo, no pensando en cómo desaparecer, sino para permanecer. En ese hilito que a veces no sé ni cómo se sostiene, la vida se va tejiendo. La vulnerabilidad compartida de reconocerme rota, destejida, sin un hilo desde donde coser. Me vuelvo ovillo no solamente para pensar en qué es la vida y cómo sostenerme en ella, sino porque no sé cómo aparecer en el mundo. Ovillarse porque a veces no es necesario todo el tiempo estarse tejiendo, a veces solamente hay que pensar en por qué permanecemos acá. Y en el ovillo es reconocer qué tejidos, qué hilos, qué tramas, qué rotos nos han llevado hasta donde estamos. En ese reconocer ese dolor, en habitarlo, en romperse, en llorar, es que permanecemos en el mundo. Podemos vernos en otros y con otros. En ese reconocimiento del otro es donde a veces podemos encontrar a la bioética. En ver cómo con otros nos tejemos, nos rompemos y ver cómo desde el otro y con el otro podemos habitar el mundo. Creo firmemente que soy un enredo. Esta frase fue la que me acompañó durante mi manifiesto artístico, durante mi pregrado. Actualmente la he reconsiderado, creo que no soy solamente un enredo, creo que me tejo, me destejo y habito de formas caóticas que a veces terminan siendo un enredo. Este manifiesto ya no es solamente un manifiesto artístico, no es una propuesta estética, es una forma de habitar política, sensible y permanecer en el mundo. Tejo para pensarme, para pensar a los otros, para cuidarme y cuidarme con otros. A veces la voz se desteje, ovillarse cuando duele es reconocer que a veces no hay palabras, que a veces el tejido sostiene mundos que no podemos decir de otras formas. El tejido históricamente ha estado relacionado con la palabra y con tejere, que significa tejido, y narrarse a partir de hilos. Nos narramos en esas palabras, en esos silencios. El tejido ha estado relacionado con la memoria, con el dolor, con la espiritualidad. Con la memoria, porque en cada hilo guarda una fibra de lo que somos. Históricamente, hay muchas narraciones que nos hablan del tejido. Pensemos en Perséfone, en Aracne, tejedoras incansables que han sido castigadas muchas veces por tejer. Pero también pensemos en la mitología indígena. Pensemos en Calequeru, la diosa ancestral que también era una araña, que les enseñaba a las mujeres a tejer. Aracne también fue una araña que se fue convirtiendo entre tejidos, entre hilos. En cada pasar de la aguja se va conteniendo un fragmento de quien teje, pero también de los materiales que permitieron ese tejido. Tejer es un ritual, nos permite enlazarnos, contenernos, callarnos. Ovillarse es cuidar. Pensemos el cuidado no solamente como algo completamente tecnológico, sino enredarnos con otros, sostenernos, estar para el otro aunque no sepamos qué decir. Tejer cuando duele es tocar la herida sin lastimarla, es acompañar, es pensarnos con el otro, en relación con el otro y sostenernos con él. La compasión, muchas veces en la cultura nos han dicho que es algo meramente de sentir lástima, ¿no? En el cotidiano, pero realmente viene de padecer con, sentir con. El tejido, dentro de sus fibras, siente tanto con la aguja, con la mano y con quien teje.
con lo que va quedando en el mundo. Es enredarse, es encontrarse con otros. Nos tejemos desde otras narrativas. Los cuerpos que se rehúsan a la violencia. Dentro de la literatura, Perséfone y Penélope fueron unas grandes mujeres que nos enseñaron el tejido. Penélope tejía y destejía, tejía todos los días y todas las noches, destejía todo lo que hacía. Muchas veces ese tejido ha estado vinculado a una idea de que ese tejido estaba hecho solamente para mantener su castidad, como si dentro de ese acto no hubiera algo completamente político de decidir ella ser libre porque no sabía si Odiseo iba a volver, y también mantener el trono, mantener que Telémaco, el hijo de Odiseo, pudiera ser el siguiente sucesor. Ella había prometido que el día que terminara de tejer su tapiz, ella iba a decidir con quién se iba a desposar. Entonces, durante 10 años, después de la guerra de Troya, ella se la pasó tejiendo y destejiendo. Muchas veces también a Aracne se le ha castigado. Aracne, tejedora incansable, todos los días tejía y llegó a los oídos de Atenea. Atenea se dio cuenta que podía ser que tejiera mejor que ella y entonces la retó un duelo. En ese duelo tejerían todo un día y cuando terminaran de tejer iban a decidir quién era la mejor tejedora del mundo griego. Ese día llegó, tejieron, ambas hicieron obras gigantes, 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 gigantes. Y cuando terminaron, Aracne había hecho una representación de los dioses, donde los dioses se encontraban tomando, bebiendo, y Atenea sintió que eso era un insulto. Decidió convertirla en araña. Curiosamente no le prohibió tejer, eso lo mantuvo, pero terminó perdiendo la posibilidad de representar. ¿Qué pasaría en ese cuerpo? Ese cuerpo que se transforma en otro. ¿Cómo estamos con el otro sin ejercer violencia? ¿Cómo tejer vínculos? ¿Cómo tejernos, destejernos, tramarnos desde otras miradas? Desde un cuerpo que a veces no sabe cómo sostenerse en el mundo, que ha sido destejido, roto y se ha decolorado tanto que a veces no tiene desde dónde sostenerse. El ovillarse puede volverse una postura política. Nos han enseñado que a veces escapar del mundo está mal, que tenemos que encontrar las formas de ser productivos, de seguir tejiendo, aunque las manos ya no puedan más, aunque la cabeza ya no pueda. Aunque estemos rotos por dentro, tenemos que encontrar maneras de aparecer en el mundo. ¿Y por qué ovillarse y aparecer así no podría ser una postura completamente válida? Ovillarse y volverse nudo para poder encontrar desde dónde tramarse nuevamente. Porque así muchas veces me pasó. El tejido ha estado junto a mí más de la mitad de mi vida. Yo empecé a tejer, creo que a los 8 años. Y he tejido y tejido muchas cosas. Y a veces he dejado de tejer meses. Creo que he llegado a dejar de tejer años. Y eso no significa que porque no esté haciendo la práctica textil haya dejado de tramarme. Me tramo con otros, con vínculos, con palabras, con encontrarme. Y así fue que terminé en la bioética, encontrándome que a veces tramarse no solamente entre el hilo y la aguja y yo solamente, sino con otros, que sientan que hay algo tejido común, que hay otras formas de vincularse, que el tejido y la bioética no solamente son un procedimiento, reglas, normas que seguir, sino son vínculos que se van creciendo, que van tejiéndose, que van apareciendo en el mundo de otras maneras, que hay muchas formas de pensarse la vida, pensar lo social, que hay otros saberes que muchas veces hemos dejado de lado, que la práctica del tejido, que ha estado muy relacionada con lo artesanal, también hay algo que nos dice, hay algo que nos contiene. No puede ser que en todas las culturas aparezca el tejido antes que la palabra y que no lo reconozcamos como una norma. El tejido
ha permitido cuidarse a las mujeres, pero también cuidar a otros. ¿Cuántas veces, o como sabemos, nuestras mamás o abuelas tejían los botines para los niños, los nietos, pero también a veces en ellos no se reconocían? ¿Cómo encontrar otras formas de vincularnos con los otros, con los cuerpos? Con esos otros cuerpos, con cartografiarnos, cómo narrarnos. El tejido en cada nudo, en cada trama, contiene una historia, un dolor que está amarrado allí, un silencio que no se dijo, una alegría que no se contó, o unas risas que estuvieron en el momento de tejernos, en conjunto, con otros, entre nosotros. Hay muchas costuras que parecen que no estuvieran del todo completas. Zurcirse es una forma de resistencia, como billarse. No hay una forma correcta de tejernos, no hay un camino lineal que seguir, sino irnos tramando, ir generando nuestra propia narrativa, saber cómo queremos contarnos, sentir con el otro, reconocer a ese otro. ¿Cómo tejernos y encontrar otros mundos? Es una pregunta que realmente todavía no encuentro respuesta. Creo que aunque considero que firmemente soy un enredo, todavía estoy en esa fórmula de encontrar cómo tramarme con otros, reconociendo cómo ese otro también se está tejiendo y a veces también se ovilla y a veces tampoco nos escucha y nos reconoce. No sabemos cómo nos estamos tejiendo con otros, pero lo estamos haciendo constantemente. No sabemos qué dejamos en esos otros cuerpos, qué trama todavía está contenida allí, qué hilo nos sostiene. Foucault hablaba de que el dispositivo, bueno, lo dijo Deleuze, pero refiriéndose al dispositivo de Foucault, decía Deleuze que el dispositivo es como un ovillo. ¿En qué sentido? Que nos encontramos constantemente buscando formas de aparecer, que hay tramas que nos contienen, que todavía a veces no entendemos, que no son líneas rectas cuáles seguir, que a veces hay enredos, hay puntos que no podemos encontrar caminos, que no sabemos cómo encontrarnos con otro, pero tenemos que reconocer a ese otro, porque llevamos mucho tiempo tejiéndonos solos. Y si no encontramos cómo vincularnos, cómo hilarnos con los otros cuerpos, no podremos sostenernos. Reconocer la simbiosis, la posibilidad y la necesidad de que siempre estamos tramados con otros cuerpos. No somos un cuerpo que es aislado, no somos una trama sin otros. Las palabras también son materia, materia textil. Por eso les decía que a veces cuando yo no sabía cómo me estaba tramando, encontraba que estaba tejiendo desde mi cabeza, desde las palabras, desde mi sentir. Aceptar que el ovillo y volver a destejerme no era retroceder, era parte de vivir. Porque en ese reconocer que tuve que destejerme tantas veces, encontré otras formas de tramarme con otros, de tramarme a mí misma, de reconocer otras historias que no había visto, porque estoy escribiendo con mi propio cuerpo, estoy narrándome de otras formas. Ovillarse para resistir, ovillarse para contenerse, ovillarse porque a veces cuando duele no sabes que duele, pero sigue doliendo. Ovillarse porque el cuerpo se contiene y a veces no sabe cómo escapar de sí mismo. Y el ovillo le permite tomar una pausa, permanecer en el mundo, sí, existiendo, pero sin tener que llegar a una meta específica. Permitirnos sostenernos, ovillarnos y cobijarnos, reconocernos vulnerables para nosotros mismas, pero también para los demás. Muchas gracias por ovillarse conmigo.